Yo le voy a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy tengamos en cuenta lo que Dios va a hacer. El tema es ese: varón, proveedor y protector de la familia. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a estar orando por los varones, por los papás, por los esposos. Vamos a estar orando por eso y vamos a estar hablando el orden en el cual está establecido por Dios que nosotros seamos proveedores y protectores de la esposa, de los hijos, y qué es lo que Dios habla al respecto de esto. Y yo le quiero pedir que abra su Biblia en esa cita bíblica en Efesios capítulo 5 versículo 28. Este es el tema número 5. Efesios capítulo 5, en el verso 28, como lo tenemos ahí. Aquí habla de la analogía, cómo es que Cristo cuida a la iglesia, pero habla en comparación y nos da el consejo a los esposos. Yo quiero que levanten la mano. ¿Cuántos esposos padres de familia hay aquí? Levante su mano. A ver, somos un buen número. Somos un buen número, ¿verdad? Que sean esposos o que sean padres de familia, no importa, o sea, tienen hijos. Capítulo 5 de Efesios, verso 28. Vamos a dar lectura en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de la siguiente manera: así también maridos deben amar a sus mujeres. Y las mujeres dicen amén, ¿verdad? El próximo domingo viene el estudio también, vamos a ver si los varones dicen amén. Bueno, retomamos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. En el versículo 29 encontramos el tema de lo cual estamos hablando hoy. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Vea lo que hace el marido con la esposa, con los hijos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Y ahí da el ejemplo, como Cristo, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Cristo cuida a la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Cree usted que Cristo te cuida y que te sustenta? Bueno, qué interesante, porque aquí nuestro Señor pone el ejemplo de cómo Él sustenta y cuida a la iglesia para dar el consejo a los maridos, para que cuidemos y sustentemos. La serie que estamos estudiando es En Guardia y Rescate por la Familia. El tema de hoy es ese: varón, proveedor y protector. Ese es el tema de hoy en la palabra del Señor. Yo quiero pedirle por favor que pongamos mucha atención al respecto. Gracias, mi amor, gracias. Vamos a poner mucha atención por favor en lo que concierne al tema de hoy, pero no quiero adentrarme sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Orar, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pido de la gracia, de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, porque hoy nos vas a hablar directamente a tu palabra a las familias, y un consejo sobre todo a los varones, a los esposos, a los padres de familia. Dame gracia, Señor, dame sabiduría, y danos a todos, Señor, de este entendimiento y dirección de tu Espíritu Santo, para que juntos vivamos en el orden, en el plan tuyo, Señor, y que esta palabra sea fructífera en nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Bien, el plan y el orden de Dios en una familia donde hay un varón, padre de familia, escuche, ponga atención, es que el varón, padre de familia, sea proveedor y protector de la familia. Y no tenemos nada en contra, porque hay casos especiales donde la esposa o la madre tiene que entrar al ruedo, porque son madres solteras, porque algunos o enviudaron, y no tenemos nada en contra de ello. Y sabemos que hay mujeres sumamente capaces de hacer eso, y la verdad que es ahí donde nos paramos y aplaudimos, porque hay mujeres que demuestran una capacidad en eso. Pero hoy también nos vamos a centrar más que nada en aquellas familias donde está el padre, donde está el esposo, donde está el varón. Nos vamos a centrar en el consejo a ello, y vamos a tratar de abarcar varios
puntos. El plan de Dios es que sea el hombre el proveedor, que sea el hombre el que sustenta, el que cuida, el que protege. Pero escúcheme bien lo que le voy a explicar, por favor. Pero el lente de Dios en este tema de proveer y proteger a la familia es mucho más extenso que el concepto o el lente de verlo de cualquier persona a nosotros. Es mucho más extenso, porque desde el lente de Dios de proveer y proteger a la esposa, a los hijos, va mucho más allá de solamente dar lo económico, de llevar la despensa. Va mucho más allá. Aquí en esta parte de la escritura habla de proveer a la esposa, de proveer a los hijos lo necesario, sí, para el cuerpo, el alimento, el vestuario, el calzado, protegerla, sí, de un asalto, de una violencia, sí, habla de eso, pero también habla de que el hombre debe de proveer el cuidado y debe de estar al cuidado y proveer de todo para el cuidado de su esposa en cuanto a lo moral. Porque hay hombres que son excelentes proveedores, son excelentes cuidadores en cuanto al calzado, al alimento, pero no cuidan el corazón de su esposa. La dañan en cuanto andan con otra. Tú no digas nada, tú tienes lo de la casa. Y hay quienes tienen ese concepto de proveedores. Hay hombres que son excelentes proveedores en cuanto a la despensa, en cuanto a todo lo necesario para el sustento, pero no cuidan el corazón de su esposa, las dañan con palabras. Y la palabra de Dios nos dice que hay palabras del hombre que hieren más que un golpe de espada. Proveer a la esposa, proveer a los hijos, va mucho más allá. Cuando la Biblia dice de proveer, cuidarla, protegerla, cuidar, proteger a la familia, no es solamente desde el punto de vista o desde el lente de que mucha gente tiene entendido que lo hacen solamente en eso. Tú, con que a ti no te falten, ¿qué te falta? ¿Te falta comida? No, pues no. ¿Te faltan zapatos? No, pues no. Pues conténtese con eso. Pero muchas veces a la esposa le falta el cariño del esposo, le falta el abrigo del esposo, le falta la amabilidad del esposo, le falta a la esposa el compañerismo. Tienen a su esposo y lo tienen lejos aunque viva ahí. No la cuida, no la protege. Tienen a sus padres de familia, muchos niños, pero tienen como a un enemigo. Padres que les proveen el calzado a sus hijos, el vestuario, pero constantemente le dicen: eres un inútil, no sirves para nada, tú eres bien burro en la escuela, no le echas ganas. Y son palabras que marcan. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros como padres de familia debemos de tener el sustento, el cuidado, así como Cristo ama a la iglesia, la cuida, la sustenta, así los padres de familia debemos de amar, cuidar, sustentar a nuestras esposas, a nuestros hijos, cuidar, proteger de cualquier daño. Escuche, en lo físico, en lo moral. No dañes a tu esposa. En lo verbal, no le digas esas cosas que la lastiman. Cuidar, proteger a la esposa, a los hijos, es cuidar su alma. Guíala a Cristo, llévala al conocimiento de la palabra. Cuidar lo moral, cuidar lo sentimental, proveer para ella, proveer para nuestros hijos lo que está obviamente al alcance de nuestras manos. Estamos estudiando la serie En Guardia y Rescate por la Familia y vamos a ver el modelo de la familia cristiana. De la familia cristiana, cuidar, proteger a la esposa, cuidar, proteger a los hijos. Ay, ¿por qué no vino el viejo mío ahora? Van a decir. Bueno, se está grabando. Debemos reconocer entonces, como yo acababa de explicar hace un momento, que sin duda alguna hay muchos varones que son excelentes proveedores de calzado, de alimento, de lo necesario en cuanto a la carne, a lo que necesita. Son excelentes proveedores, pero escuche bien lo que le voy a explicar. Pero al no ser hombres que sean obedientes a la palabra de Dios, escuche, muchos de estos hombres son los principales
puntos de daño en sus esposas. Son los que dañan al no obedecer, son los que dañan al cónyuge en lo moral, en lo sentimental. Las dañan. Hay esposas que lloran en silencio. Pastor, pero eso es nada más con gente que no tiene a Cristo en su corazón. No. También hay esposas que tienen a Cristo en su corazón, que tienen a sus esposos, que vienen a la iglesia y lloran en silencio las esposas. Porque los hombres a veces somos rudos, ásperos con ellas. Hoy Dios trataba mucho en mi corazón con esto, porque Dios me decía: mis hijas vienen a mi trono a llorar el daño que mis hijos les hacen, sus esposos. Recibo las lágrimas de mis hijas cuando sus esposos las dañan. Habla de eso. Sí, Padre, hablaremos de eso. Proveen muchos esposos lo necesario en lo físico para sus esposas, para sus hijos, pero no cuidan lo moral, no cuidan lo sentimental, no cuidan su alma. Para poder desarrollar este papel de rol de padre en el orden de Dios, como un padre cristiano, para poder desarrollar esta labor, es importante, es necesario que el varón tenga una nueva naturaleza. Pero ojo, es importante que no descuide su relación con Dios. No descuide su relación con Dios. Es importante que tenga el Espíritu Santo para que cuando nosotros cometamos un agravio ante nuestras esposas, ante nuestros hijos, el Espíritu Santo nos redarguya y el Espíritu Santo nos diga: hey, ¿no está escrito que la trates como a vaso más frágil? ¿No te he dicho que no seas rudo y áspero con ella? ¿Es así como yo te trato a ti? ¿No te dejé escrito en Efesios que así como yo cuido y sustento a mi iglesia, tú debes de cuidarla? Hey, no lo hagas así. Es importante que el hombre en su nueva naturaleza reconozca cuando falla, cuando hiere, cuando ofende, cuando lastima, y venga ante el Señor, pero también vaya ante su esposa y le diga: perdóname, estoy batallando en esta área, perdóname. Es importante que tenga el Espíritu Santo, porque si yo doy un consejo como este que estoy dando a un hombre que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que para él es locura esto que yo le aconsejo. Para él es locura. Ay, qué loco el brother. Es que las viejas, entre más perdón le pides, más se te encaraman. Y sabe que tienes que tener el Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, yo quiero que vayamos ahí para abundar en este tema, porque yo miraba que el tiempo transcurría por lo que estábamos nosotros, por la adoración, por todo, y digo: Señor, el tiempo transcurre y la palabra no la prediques a la carrera. Traza mi mensaje. Sí, Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Nosotros leemos de la siguiente manera aquí la palabra del Señor. Dice así: pero el hombre natural. Aquí, entiendas, el hombre natural se refiere a aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene el reino de Dios gobernando en su vida. Ese es su nombre natural, en su naturaleza antigua, en su vida, manera y su forma de vivir, como él cree y como él piensa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Qué loco, ¿cómo la voy a tratar así? Y no las puede entender porque se le han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Yo quiero que atendamos esta parte de la Escritura, pero yo quiero que leamos esta parte de la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual,
para que entendamos un poco más a lo que se refiere el hombre natural y no percibe esas cosas. Esta traducción de la Biblia es una traducción más actual, más entendible, con palabras más claras. Porque a veces nosotros leemos en esta traducción palabras que, ¿qué quiere decir ahí? Bueno, esta es una de las traducciones que dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero si usted es un hombre, varón, que ha entregado su vida a Cristo, ha rendido su vida a los pies de Cristo, entonces Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en ti, varón. Entonces tú entenderás las enseñanzas espirituales y entenderás el consejo de Dios. Entonces tú eres un varón que fue llamado por Dios esta tarde para recibir el consejo en cómo tratar a tu esposa y a tus hijos. Cómo ser un varón proveedor, protector para tu familia. Lo que fuiste antes lo fuiste, Dios ya te perdonó, pero ya no seas como antes ahora. Demuestra que eres una nueva criatura. La palabra de Dios nos muestra que el primer varón que hubo sobre la faz de la tierra, llamado Adán, fue a él al que le pidió cuentas por su familia, cuando aún de todos modos fue su esposa la que mordió o comió el fruto primero. Y fue a él en el Génesis capítulo 3 versículo 9. Vamos rapidito ahí para leer la palabra de Dios. Ahí vemos que quien desobedeció primero fue la mujer, pero a quien le pidió cuentas el Señor fue al varón. Esto nos habla que en un matrimonio a quien va a pedir cuentas primero Dios es al hombre. La mujer no se escapa de sus decisiones. Ya habrá una enseñanza que concierne a las mujeres. Pero a quien Dios va a pedir cuentas en mi familia, por mi esposa, por mis hijos, es a mí. A mí me va a pedir cuentas el Señor. ¿La cuidaste? Cuando la heriste con tus palabras, ¿le pediste perdón? ¿Le decías constantemente, te amo? ¿Cuidabas a tus hijos? ¿Los protegías? ¿Les proveías de mi palabra? Es a mí a quien me va a pedir cuentas el Señor. Primero a mí. Esto, cada varón que está aquí debe entenderlo. Lo crea o no, le guste o no, es a usted a quien le va a pedir cuentas Dios por su esposa y por sus hijos. La palabra de Dios dice en el Génesis capítulo 3 versículo 9 de la siguiente manera: mas Jehová Dios llamó al hombre. A él llamó primero y le dijo, ¿dónde estás tú? Él se trató de esconder físicamente de Dios, pero la Biblia dice en el Salmo 139 que nadie se puede esconder de Dios. Si subiéremos a lo más alto, ahí está Dios. Si buscáremos lo más profundo, ahí está. Si tomáremos las alas del alba, ahí está Dios. Si nos fuéramos al espacio, allí está Dios. Nadie se puede esconder de Dios. ¿A qué se refiere entonces cuando Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Lo más acertado en esta parte de la escritura se refiere en qué postura has quedado, Adán. ¿En qué postura estás ahorita? ¿Qué pasó? Algunos comentaristas bíblicos creen que Satanás miraba a Eva constantemente sola en el huerto de Edén. Por lo tanto, no le fue difícil a Satanás aprovechar ese punto a su favor para la tentación. ¿Dónde estabas tú? Debías estar ahí cuidándola, apoyándola, constantemente estar recordando que yo les dije, de todo árbol pueden comer, de ese no. Debías estar ahí. ¿Dónde estabas tú? Ahora, ¿en qué posición estás tú?
Es una pregunta que hasta el día de hoy Dios llama a cada hombre de cada congregación cristiana, pero sobre todo hoy en esta tarde hace el llamado el Señor Jesucristo a cada varón de esta congregación haciendo la misma pregunta: hombre, ¿dónde estás tú ahorita? ¿En qué posición estás ahorita ante Dios, ante tu esposa, ante tus hijos? ¿La cuidas? ¿Le pides perdón? ¿La abrazas? La mujer por naturaleza es vaso frágil. La mujer por naturaleza requiere del abrazo, de las caricias, de las palabras suaves. Requiere por naturaleza el apoyo, el apego, la protección del hombre. La esposa que recibe el cariño, el abrazo, es una mujer que se siente protegida. Pero ¿sabes? Usted dirá, ¿de quién se siente protegida? ¿De un perro? ¿De un asaltante? Sí, se siente protegida. Pero ¿sabes de qué se siente protegida? De su corazón. Tiene un corazón protegido porque el hombre le cuida su corazón. Su esposo la cuida. Constantemente le dice cuán valiosa y cuán importante y cuán agradecido está a Dios por la vida de su esposa. Cuán agradecido está a Dios por la vida de sus hijos. En lo personal, en mi familia, mis hijos acostumbran desde hace muchos años atrás, después de que terminan de comer un plato de comida, acostumbran voltear hacia su madre y decirle: mamá, gracias por la comida de hoy. Oraron antes para comer. Pero es algo que yo les he enseñado: agradézcanle a su madre. Es algo que yo les he dicho a mis hijos: mira cómo trato a tu madre. Yo les he dicho a mis hijos, yo les digo a mis hijos: mira cómo trato a tu madre. ¿Alguna vez me han visto alegar con ella? ¿Nos han visto gritería con ella? ¿Nos han visto que a veces discutimos, que entramos en alguna diferencia? Oigan, no somos de otro planeta, somos de aquí. Pero tratamos de llevar las cosas a lo que Dios manda. No, papá, nunca te he visto. ¿Me has visto agredirla? ¿Me has visto ofenderla en palabra, en lo físico? No, papá, así trata a tu esposa, hijo. Así trata a tu esposa. Le digo a mi hija que así te trate tu esposo. Y si te trata mejor, pues mejor. ¿Cuántos padres de los que están aquí que tienen hijas les gustaría que los esposos de sus hijas las amaran, las cuidaran, las respetaran? A ver, levanten su mano. Los padres que tienen hijas, ¿les gustaría que sus esposos las cuidaran y las respetaran? Al Padre Celestial también le gusta que tú cuides a su hija. Al Padre Celestial también le gusta que tú abraces a su hija, que tú la ames, que la respetes. También Dios miró que no era bueno que el hombre estuviera solo y le trajo la ayuda idónea para él. Le trajo a su esposa. Aquí en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice la palabra del Señor, si nosotros nos vamos hasta el verso 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Si a tu hueso y a tu carne le duele algo, a ti te duele. Tu esposa es tu carne, es tu hueso, es uno, es una ya contigo. Si hay algo que le duele a tu esposa, varón, a ti te duele. Si hay algo que le lastima a tu esposa, a ti te lastima. Cuando nosotros dañamos, ofendemos a nuestras esposas, es como si agarrásemos un martillo y lo ponemos nuestra mano sobre una piedra y ahí le damos duro. Cuidar, amar, respetar a nuestras esposas es
llegar al punto de enamorarte más de ella, más que el día que te casaste con ella. No tengas ojos. Yo puedo decir delante de Dios, lo puedo decir delante de Dios, yo no tengo ojos para otra mujer porque amo a mi esposa. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, y haré todo lo que esté al alcance de mi mano para cuidar su corazón, para cuidarla a ella. No soy perfecto y a veces la daño, y el Espíritu Santo me dice: trátala. No solamente le digo que la amo en el día, cada vez que yo volteo mi almohada en las noches, cada vez que yo volteo mi almohada en las noches, ahí está ella, no me dejará mentir. Volteo mi almohada y de pasadita le digo: amor, sí, me dice, te amo. Yo también, me decía, duérmete. ¿Quiere comprobarlo? Pregúntele. Nada más la noche de anoche. Pues ya sabía que se va a predicar ahora, pastor. Bueno, pregúntele del mes pasado. El versículo, dice la escritura, el verso 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y vea el versículo 24, yo quiero que lo note con cuidado. ¿Quién es el que toma la decisión de formar una familia? Dice la escritura en el verso 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre es el que toma la decisión. Oye, mijita, sí, pues te propongo matrimonio. ¿En serio? Sí, algunos le hacen hasta, se postran y le dan, algunos le hacen una sorpresa, algunos le hacen hasta una broma, pero le entregan el anillo y aquello es un regocijo. Llegan con la noticia a los padres y los padres se tragan un nudo y le hacen glup. ¿Sabe por qué le hacen así los padres? Porque no están del todo seguros que aquel que se va a llevar a su niña la va a cuidar. Yo tengo mi niña, yo amo mi niña, y yo le digo que te cuide, que te ame, que te respeta. Fíjate cómo te trata desde ahorita, Padres, díganles a sus niñas que tienen novio: fíjate cómo te trata desde ahorita, porque si te trata un poco mal desde ahorita, no te esperes nada bueno después de casarse. Fíjate cómo es atento, es galán, es cuidador. Fíjate. Es el hombre, dice el verso 24: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre toma la decisión de formar una familia. El hombre es el que da al frente. Estar unido, aquí como dice la palabra, se unirá a ella, dice. Quiero que me ponga atención, por favor. Estar unido a ella es en muchos sentidos, no nada más es estar ahí en la cama o en el comedor, no. Estar unido a ella, estar unido a la esposa, es tanto para formar una familia, es ser uno con ella en sus necesidades, es estar unido con ella en los cuidados que ella requiera, es estar unido a ella para proveerle en lo que como vaso más frágil ella necesita. Cuídala, varón, a tu esposa. Cuida a tu esposa, protégela. Mira por sus necesidades, pero no solamente por el vestuario o por el calzado. Hay esposas que tienen una profunda necesidad de que sus esposos les muestren cariño de verdad. Y usted dirá: eso pasa en familias que no son cristianas. No, señores, pasa en matrimonios cristianos. Esposas que tienen una profunda necesidad para que su esposo sea cariñoso. Y a veces ella empieza a ser cariñosa. Y ahora tú, ¿por qué andas de cursi? No, pues le bajas toda la pila.
¿Y a ti cuánto ocupas o qué? Viejo, es que hasta algo quiere. Y a veces lo que quiere es que su esposo la abrace. A veces lo que quiere es que su esposo la cobije. Eso es lo que a veces muchas mujeres quieren. Usted dirá: pastor, es en otras iglesias cristianas. Ojalá y el Espíritu Santo permitiera que se proyectara en esa pantalla el rostro de algunas mujeres de esta congregación, de aquellas que lloran en silencio. Mas no estamos para evidenciar a nadie. No, ni estoy yo que haya ido a aconsejar. No, es algo que el Espíritu Santo me habló a mí. Mis niñas, me dijo el Señor, mis hijas han venido delante de mi trono a llorar algunos daños que mis hijos les han hecho. Háblales. ¿Cree usted que eso haya sido cierto? Las que contestaron fueron las mujeres. Yo los amo en el amor de Cristo. Hay varones que no cuidan a su familia. Hay varones que se acostumbraron a un tipo de vida, a no cuidar y proteger, a no brindarles el apoyo a sus esposas y a sus hijos. Se acostumbraron. Ya se acostumbraron así. Hay varones que para ellos ya es normal. Es una vida normal. Hay detalles que en una familia se ven como normales de parte de los varones o de parte de los familiares. Incluso los hijos van a creer creyendo que aquello es normal. Pero desde el lente de Dios no es normal. Por ejemplo, supongamos que alguien tocó a la puerta de tu casa, varón cristiano, familia cristiana. Alguien tocó a la puerta de tu casa a la 1, 2 de la mañana cuando toda tu familia estaban en cama descansando. No sabes quién es y toca con insistencia. ¿Quién es el que se tiene que levantar a ver quién es y a ver qué es lo que ocupa? El hombre. Pregunto, ¿habrá algunos varones que le puedan decir a sus esposas: ¿puede levantarte a ver quién es, vieja? Respóndanme, por favor. Varones, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué mandas a tu esposa? ¿Qué sabes tú quién es el que está allá? Cuida a tu costilla, cuida a tu amada gacela, cuida a tu esposa. ¿Por qué la envías a ella? Eres tú el que te tienes que levantar a ver qué. Y a veces, por alguna razón, la esposa, la mujer toma la iniciativa. El esposo tiene, ¿a dónde vas? Pues bueno, espérate, mi hijita, pues estoy yo aquí. Espérate, mi amor, es que tú no sabes quién está allá. Espérame. Y el chamaco a veces quiere: hijo, espera. Pero papá, hijo, son las 2 de la mañana. Ya no sabemos quién está tocando a la puerta. Vamos a ver qué pasa. Pero lamentablemente hay varones que le dicen a sus esposas, esposos cristianos: ¿quién será, viejo? No sé, vieja. ¿Por qué no vas y ve a ver, vieja? ¿Qué cree usted? ¿Se da eso? Varón, Dios te está hablando hoy. Y los varones dicen: ay, como que no los oí. Y los varones dicen: y las esposas le hacen: contesta, viejo, pues ¿qué te está hablando Dios, hombre? Ok. Es el hombre el que se tiene que levantar a ver qué pasa. Y claro que sí, que tiene que cuidar. Vamos a ver un caso en la Biblia. Lucas capítulo 11, abra su Biblia, porque todo tiene que ir respaldado con la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 5. Ciertamente es una parte que tiene que ver con la oración, pero aquí habla del cuidado de Dios y habla también de el ejemplo del hombre. Y ahorita vamos a ver una parte más abundante en esto.
Lucas capítulo 11, versículo 5 hasta el versículo 8. Vamos a dar lectura con cuidado, con detenimiento. Si tu esposo, mujer, se quitó los lentes, pónselo. Dice el versículo 5. Vamos a ver esta parte de la palabra de Dios. Les dijo también Jesús, aquí hablando: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Quién se levantó? Pues las mujeres responden: pues el hombre, ¿no? No dice aquí la Biblia: y le dijo a su mujer: agarra 3 panes y ve, dale a ese. No, el hombre se levantó porque cuidó a sus niños, porque cuidaba a su esposa. Cuídala, cuida a tus hijos, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa. La esposa se ayuda de él, ayuda del esposo. Ahora voy a tocar otro detalle. Hay familias, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas pasamos por alguna escasez económica, ¿sí o no? Ok, y hay ocasiones en que nos vemos en tal apuro que a veces tenemos que ir a buscar o quitar prestado, ya sea una casa de empeño o alguna casa de un amigo, de un familiar. A veces tenemos que hacer eso. Pregunto: ¿quién tiene que dar la cara ante esta situación por su familia? Ahora le quiero hacer otra pregunta. ¿Cree usted que hay esposos que les digan a sus esposas: ve con fulano de tal y dile que ocupamos tanto porque a mí me da vergüenza ir? ¿Cree usted que hay esposos así? Y mandan a sus esposas. ¿Y qué cree usted, varón? ¿Cree que a su esposa no le da vergüenza? ¿Cree que a su amada esposa no siente pena? ¿Deja usted que su esposa tome la posición de más valor que le toca a usted? ¿No será que Dios nos estará preguntando: ¿dónde estás tú? Ve tú, vieja, a mí me da vergüenza. Y como la necesidad se tiene que suplir, ¿y si se los niegan? ¿Y si al pedir el préstamo de aquello ante una persona o familia le dicen algo que lastimó el corazón de tu esposa? ¿Por qué la envías a ella? Eres tú el que tiene que dar la cara. ¿Crees que a ella no le da pena? Cuida a tu esposa, a menos que sea un caso extremo. El hombre no está fuera de la ciudad, está enfermo. Pero imagínate que pase un caso como este y que todavía le preguntes a la esposa: pase, hermana. Y el hermano ahí está fuera en el carro. Oye, ¿por qué no pasó? Le da vergüenza. Ah, qué valiente el esposo que cuida a la esposa. Pasa, varón, da la cara por tu esposa. Provee para tus hijos, provee para tu esposa. Sé protector. Ay, pastor, ¿cómo se ha tardado con este tema? ¿Desde cuándo lo hubiera predicado? Bueno, todo es en el tiempo de Dios. Algunos dirán: pues es que yo la mando y se tiene que sujetar. Es bíblico. Sujétate, vieja. Tú tienes que ir porque yo soy la cabeza. ¿En serio? ¿Y la sujeción de nosotros hacia el Padre? ¿Y la sujeción de cuidarla y amarla y respetarla y proveerle?
¿No es acaso Cristo nos dijo en Efesios 5, así como Él cuida y sustenta a su iglesia, varón, así cuida, ama a tu esposa, susténtale, da la cara? La Biblia nos enseña muchas cosas acerca del tema. Tenemos que proveer, nosotros tenemos que buscar la manera. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, vamos a ir a la palabra. Mire, es que la palabra de Dios es un libro, es un instructivo tan hermoso, tan maravilloso. Yo estaba de rodillas hablando con Dios, y Dios hablaba muy, muy fuerte, muy directo a mi corazón. Y yo meditaba y le decía: Señor, no van los varones a las reuniones, no van. Hay reuniones para varones donde se predica cómo ser mejor esposo, donde se predica cómo ser mejor padre. No vienen, no van, me dice el Señor. Pero van a ir el domingo, me dijo, y yo les voy a hablar. Y pues, helos aquí. Primera Timoteo capítulo 5, verso 8. ¿Saben, hermanos, que yo los amo en el amor de Cristo? Pero nunca, óigalo bien, nunca voy a suavizar el mensaje que Dios me dé para su pueblo en esta congregación. Porque los amo, porque quiero ver familias bendecidas, porque quiero ver familias estables, porque quiero ver esposos que amen a sus esposas, porque quiero ver familias donde se palpe el gobierno de Cristo, porque quiero ver familias donde se vea la dirección del Espíritu Santo. Y no callaré lo que Dios me diga que hable. Y se los hablo porque los amo. Primera Timoteo capítulo 5, verso 8 dice de la siguiente manera: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hasta los incrédulos hacen todo lo posible por buscar para los de su casa. Y tú que eres creyente en aquel que suple todo, tú que dices que crees en aquel que tiene cuidado de las aves y de los pajarillos, y que la palabra dice que Él tiene cuidado de ti y Él sustentará las cosas. Tú que crees en aquel que te dice: búscame a mí primeramente, mi reino, mi justicia, y yo te daré por añadidura todas las cosas. ¿No haces las cosas como debe de ser? Entonces, ¿realmente estás confiando en mí o no? La Biblia nos enseña en esta parte de la escritura, en la traducción del lenguaje actual, el verso 8, la vamos a dar lectura con cuidado, detenimiento. Esta serie de En Guardia y Protección por la Familia, no sé cuántos temas más vengan. No sé si 5, 6, 10, no sé, pero sé que le falta todavía. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, ese es el mismo versículo pero en esta traducción, no se porta como un cristiano. No es más, dice, no es más, dice, es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Provee. La Biblia nos enseña entonces a balancear el cuidado y el sustento, porque ahorita pueden surgir algunas preguntas, para allá vamos. La Biblia nos enseña a balancear el cuidado y el sustento en la familia cristiana. Ahí va, ahí te va, varón. Por un lado, escuchen y pongan atención, por favor. Ahí te va, varón. No te frustres cuando no está al alcance de tus capacidades. No te frustres. Es que es lo que puedes hacer, es lo que... No te frustres cuando no está al alcance de tus capacidades, darle las cosas cuando menos de lo básico. No te frustres. Mayormente si eres un varón fiel a Dios, en buscar su reino, que confía en Él, ten esa paz en tu familia, estén contentos con eso,
porque no está en tus capacidades, no está más allá de tu alcance. Tú estás haciendo todo lo posible. No te frustres. La palabra de Dios nos muestra esto en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Busque ahí mismo, pero en el capítulo 6, en el versículo 8, dice de la siguiente manera: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sí, pero aquí está hablando de alguien que se esforzó por llevar el sustento, el abrigo, y que en sus capacidades ya no está más. Eso en sus capacidades. Viejita, pues no te preocupes, viejo. Me provees de pero puedo sentir tu compañerismo. Me provees de frijolitos, mi amor. No te preocupes, mi vida, pero juntos. Es innegable, no podemos negar esto, que cuando baja el sustento económico en una familia, hay cierta ola de disturbios. Baja la ola del sustento económico y hay cierta inquietud, incomodidad. Los padres, la madre mirando el refrigerador. Pero sobre todo cuando el varón puede hacer más y no lo hace. Puede hacer más y no lo hace. Esta parte de la escritura del versículo 8, leído en la Biblia Nueva Traducción Viviente, vea cómo dice. Por favor, leamos con cuidado. Nueva Traducción Viviente, versículo 8. Así que si tenemos, escuche esto por favor. Así que si tenemos suficiente, eso léalo con cuidado, suficiente alimento, obviamente, y suficiente ropa, estemos contentos. Suficiente. Pero ¿sabe que hay familias donde no hay ni siquiera lo suficiente? No hay ni siquiera lo básico. Pero el esposo puede hacer algo más y no lo hace. Si el esposo puede hacer algo más y no lo hace tan siquiera para suplir lo suficiente, cuando lo puede hacer, no con ambición, no con avaricia, sino con el propósito de llevar lo suficiente a casa. No debe de haber familias, escúcheme esto por favor, no debe de haber familias cristianas, sobre todo cuando hay un varón cabeza de hogar cristiano, y no estoy predicándoles un mensaje de prosperidad, por favor, de esos del falso evangelio de la prosperidad. No, un mensaje centrado en la palabra. No debe de haber familias cristianas donde haya un varón cabeza de hogar que confíe en Dios. No debe de haber familias que padezcan necesidad de lo más básico. No debe de haberlo. No tiene por qué. Porque la palabra de Dios nos dice que Él nunca ha dejado a sus hijos desamparados, ni a su simiente que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y jamás he visto a un justo mendigando pan y a su simiente. No debe de haber una familia cristiana donde hay un varón que confía en Dios, que ha tomado el compromiso de cuidar a su esposa, de suplir para los suyos. No debe de haber necesidad, cuando menos, de lo básico. No debe de haberlo. Imagínate que llegue un hijo: papá, tengo hambre, ¿qué hay en la cocina? No hay nada. Si estás físicamente, estás capacitado mentalmente con inteligencia, busca otro lugar. Si no es en ese lugar, busca otro lugar. Ora a Dios, pide dirección a Dios, que Dios te guíe. No debe de haber familias que estén padeciendo las necesidades. Si tienes capacidad e inteligencia para buscar el sustento suficiente, hazlo. Y no debe de confundirse cuando hay un varón que busca por lo menos aportar lo básico confiando en Dios. No debe de confundirse si ya no está más allá de sus capacidades. No debe de confundirse cuando hay un varón que se queda mirando que no hay lo suficiente, pero nada más se queda mirando. Oye, pero es que no hay lo suficiente. Y se queda mirando, aún pudiendo hacer más por su familia, pero no lo hace. Porque eso sería un conformismo en desorden. Tampoco se confunda con ambición. No, el varón busca proveer lo básico, lo suficiente. Lo suficiente. Vamos apuntando para el final. Por fin van a decir los varones.
No, no, pastor, sígale, sígale. Sígale ahí. Jesucristo, póngame mucha atención en esta cita bíblica. Jesucristo compara el cuidado del padre de familia, el cuidado del varón por su esposa, por sus hijos. Escúcheme bien y se lo voy a mostrar con la Biblia. Jesucristo compara el cuidado del varón para su familia, lo compara con el cuidado que tiene el Padre Celestial con sus hijos. Ah, sí, pastor, ya lo leímos en Efesios. No, lo vamos a leer en otra parte, en otra escritura. Cuando nosotros le pedimos algo al Padre Celestial, que está en su orden, que está en su voluntad, que está en sus planes, que está obviamente dirigido bien, la petición bien dirigida, conforme a sus planes, el Padre nos lo da. Cuando la esposa, los hijos piden al Padre terrenal algo que está en lo justo, en lo suficiente, en lo básico, oye, Padre terrenal, pues dáselo. Y si no lo tienes, pues ve, pídeselo a tu Padre celestial. Y que Él te guíe y que Él te lleve al lugar en donde y al empleo correcto. Pero vamos a ver esto en Lucas, en donde estudiamos ahorita en el capítulo 11, pero ahora vamos al versículo 11 también. Aquí ciertamente está comparándose esa situación de la oración de la palabra. Cómo es que un hijo viene ante el Padre Celestial y pide lo necesario y el Padre lo da. Pero Jesús lo compara con aquel padre de familia que se esfuerza por darle a su esposa lo necesario en el orden de Dios, en la voluntad de Dios. Y si por alguna razón no te han dado, pues sigue orando, pero sigue buscando. Vea lo que dice en el capítulo 11 a partir del versículo 11. Y no estoy hablando de que ambiciones más allá, no, lo básico, el sustento. Dice Lucas 11 en el verso 11 de la siguiente manera. Ahí va. ¿Qué padre? Ahí está. ¿Qué padre de vosotros, escuche, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Sí, hijo, tengo hambre, no hay nada. Cómete una piedra, hijo. Remójala poquito para que no se te vayan a quebrar los dientes. Jesús dice, ¿qué padre haría eso? Vea lo que dice enseguida. O si pescado, si le pidiere pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Dame un pedacito de pescado, pa. Una serpiente te voy a dar. ¿Qué padre haría eso? Dice el Señor Jesús. Y dice en el verso 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Aunque sea un huevito, pa. Un alacrán te voy a dar. Aunque sea un huevito. Ok. La palabra de Dios nos muestra aquí qué debe hacer el hombre padre de familia si no hay aquello. ¿Qué debe de hacer? ¿Quién me dice? Buscarle, ¿no? Porque la escritura dice, esposo, así como yo cuido, amo a mi iglesia, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Yo te doy la capacidad. Vea lo que pasa, la escritura dice en el versículo 9 y en el versículo 10, vea lo que dice, qué es lo que tiene que hacer el hombre. Vea, dice el verso 9. Y yo os digo, dice, pedid y se os dará, pero no habla de ir de casa en casa nada más y pedirlo. No, aquí habla de, pide un trabajo. Vea lo que dice aquí la escritura en el verso 9. Yo os digo, pedid y se os dará. Y vea lo que dice, buscad y hallaréis. Es que necesito un trabajo mejor, padre. Sí, pero no sales a buscarlo. Necesito un mejor empleo, Señor. Sí, pero vas a la 1 de la tarde, 2, cuando todos van a presentar el currículum y más temprano. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ok. Busca. Pide en oración, escucha. Pide en oración que Dios supla, escucha, pero sal a buscar. Pide en oración que Dios supla, que Dios abra puertas, pero toca puertas. Toca puertas. Busca, no te quedes ahí parado mirando que no hay ni siquiera lo básico. Busca.
Es importante, es más bien dicho impresionante lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice: hasta los hombres más pecadores se esfuerzan por llevar el sustento básico a su familia. Vea lo que dice el 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Señor, guíame con tu Espíritu, ¿qué hago? Ahora dice aquí, aún la gente que es mala, que no tiene ni siquiera el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, sabe llevar, sabe buscarle para llevar a sus hijos. Cuanto más aquel que es dirigido por el Espíritu de Dios provee para los tuyos. Pero ya expliqué anteriormente que no solamente es proveer del calzado, no, provee el cuidado para tu esposa. Cuídala, ámala, respétala. Ya está de chillón otra vez, vieja. ¿Cómo eres de lloretas, hombre? En vez de acercarte y decirle: confiemos en Dios, mi amor. Mira, no estás sola en esta batalla, estamos juntos, pero vamos a confiar en Dios. Voy a seguir orando, voy a seguir buscando. Vamos a confiar en Dios, vamos a salir de esta porque Él es bueno, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestro rey, somos sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos quiere mostrar algo. A lo mejor en medio de esta situación lo que nos quiere mostrar es que tú y yo debemos de estar más unidos. A lo mejor en medio de esta situación lo que Dios me quiere mostrar a mí como varón es que te aprenda yo a amarte, a cuidarte, a que sientas el refugio en mí, en lo que corresponde como esposo. Pero vamos a salir de esa. En vez de decirle: ya está de lloretas otra vez, hija. En vez de cuidarla. Si tus hijos te piden pan, dales. Y si no hay pan para darle, pues búscalo. Esto es el modelo de la oración. Tú lo acababas de pedir en la oración en el verso 3, según el modelo aquí. Vea lo que dice el verso 3. Dice la palabra de Dios en el verso 3: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué te enojas cuando tu hijo te pide algo? Tú me pediste ayer en la oración. Dios nos dice: ¿no es acaso que tú me pides el pan de cada día? Tus hijos también te piden el pan de cada día. Papá, sí, hijo, ¿no vas a estrenar unos zapatitos esta Navidad? No, mi hijo, vuélvete a estrenar los del año antepasado. Papá, no hay. ¿Ahora es regla, es obligación? No es regla, no es obligación. Pero uno ve, observa a los niños. Sea un padre responsable. Va a decir la Dania: qué bueno que traje a Luis. Ay, te hablan, viejo. No, pues es para todos. Es un deber que tenemos que trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3. Estaba tocando la alabanza y estaba pensando yo dentro de mí: ay, Señor, que no se me vaya a olvidar poner el cronómetro del teléfono. Traje el teléfono, pero no puse el cronómetro. Y las esposas van a decir: qué bueno que no lo puso. Sígale, pastor. A ver qué dicen los esposos el otro domingo. Es que para todo hay en la Biblia. Bueno, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Hay un título ahí. ¿Cómo dice el título? ¿El deber de qué? ¿Debemos de trabajar? ¿Sí o no? Y no tengo ningún problema en pensar que las mujeres trabajan y que son mujeres que tienen muchas, muy buenas capacidades, al igual o mejores que muchos hombres. No tengo ningún problema en eso. Pero el orden establecido por Dios es: tú varón, con el sudor de tu frente vas a traer el pan a tu casa. Tú, mujer, con dolores vas a dar a tus hijos en el parto. Tú vas a traer el pan, tú. Ok. Bueno, la Biblia lo dice. Siga leyendo Génesis capítulo 3 en casa. Pero esta parte de la escritura habla: en Tesalónica pasaba un problema. Dice: pero os ordenamos, dice la palabra de Dios,
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Eso desordenado ahorita vamos a ver a qué se refiere. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Esto no quiere decir que cuando nosotros veamos a un hermano en Cristo padeciendo por una necesidad, en no darle, porque hay otra parte de la Escritura en Santiago que dice: si tú ves a un hermano en Cristo padeciendo necesidad y tú tienes bendición para darle y nada más le dices id y calentaos y saciaos y no le das, pues también has negado la fe y también eres peor que un incrédulo. Pero debemos de entender de que hay personas que toman la fe como ganancia, y hay cristianos que dicen que Dios suplirá y andan de casa en casa. Nosotros conocimos personas así y llegaban de casa en casa y no querían estar en el orden de Dios. Y esto no quiere decir que si hay alguna familia en Cristo que esté pasando necesidad, no, espero y me esté dando a entender en el orden central de la palabra. Y dice en el verso 8: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino, escuche, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El cristiano debe de ser trabajador, debe de ser ejemplo, cuidadoso. Y dice el verso 10: porque también cuando estábamos entre vosotros os ordenamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es como esto. Imagínate que un padre de familia no trabaja, o no se esfuerza por llevar el sustento, o trabaja poco, o es descuidado con el sustento de su casa. Y de repente llega con su esposa y le dice: ya llegué, vieja, traigo hambre. Comida deberías de traerle, va a decir la esposa. Un pollo asado deberías de traer, no hambre. Aquí también tenemos hambre, pero es que no has trabajado la forma correcta en el orden de Dios. Ya llegué, vieja, tengo hambre. También nosotros, viejo, también nosotros. Es inaceptable que un hombre siervo de Dios permita que su esposa y sus hijos tengan necesidad aún de lo básico. Hay procesos, hay etapas, hay pruebas de fe, las hay, mas sin embargo Dios nunca nos desampara. Vamos a orar en este momento por los padres de familia. Vamos a orar por los hombres, varones, cabezas de hogar. Si tu esposo no está aquí, mujer, ora por él. Si tu padre no está aquí, ora por él. Si hay aquí varones que han cumplido con este compromiso, esposas, hijos, ora por ellos y dale gracias a Dios por tu esposo, por tu papá. Es que ese punto no lo tocó, pastor. Ya lo tocaremos. Si hay esposos que han sido esforzados, si hay esposos que sus capacidades por físicas, enfermedades, no lo pueden hacer, no te preocupes, no te frustres, confía en Dios. Pero aporta para tu esposa cuidado, ámala, cuídala, respétala. Si hay varones aquí que están orando a Dios por un buen empleo, oremos a Dios. Oremos a Dios por ellos y que sea Dios supliendo. ¿Hay varones aquí que necesitan un mejor empleo? Levanten su mano. No la levanten con pena, porque el Dios nuestro es un Dios grande que suple las necesidades de los que se acercan a Él. ¿A quién le vas a pedir si no es a Dios? ¿Hacia quién vas a alzar tus ojos pidiendo socorro si no es a Jehová? Si tienes necesidad de un mejor empleo, no tengas pena.
Vamos a orar aquí por esos varones. Si hay varones que no están cumpliendo con su labor de ser un varón protector, proveedor de su familia, también oremos por ellos y que Dios dé gracia. Oremos que las esposas sean también de apoyo. Seamos unidos. Esposas, ¿quieren que oremos por los varones? Aviéntalo para acá. Porque a veces se tardan en pasar. Hoy vamos a hacer una oración especial por los varones. Anda viejo, ve ahora. A ver, varones, pasen aquí.